buenos días amigos de la red de Inocuidad. En esta ocasión estamos en las oficinas de Certimex en Oaxaca. Estamos con nuestro compañero, el ingeniero Taurino Reyes. Él es el director ejecutivo de esta empresa que se dedica a la certificación de productos orgánicos. Y bueno, nos va a dar una breve explicación de cómo se da la certificación de productos orgánicos en México. Le pido al ingeniero por favor que nos dé una breve también una presentación de lo que es de lo que hace él, y pues bueno, estaremos en el chat para cualquier pregunta que se requiera. Y bueno, le cedo la palabra al ingeniero Taurino y estamos con ustedes. Gracias, Randy. Buenos días a todos. Estamos en la oficina de Certimex, como bien dijo Randy. Certimex es una certificadora de productos orgánicos. Tiene 12 años, está trabajando en la certificación de productos orgánicos en México y tenemos alrededor de 24 inspectores en campo y somos 10 personas en oficinas. Trabajamos principalmente en el sur, en Chiapas, la península, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, un poco el centro y norte, y certificamos principalmente café, miel, cacao, ajonjolí, algunos productos ya procesados como jugos de naranja en Nuevo León, jugos de soya, jugos de maracuyá, y está empezando a certificarse productos de ganadería, carne, huevo, leche principalmente. Vamos a empezar a exponer el proceso de certificación de los productos orgánicos, que consta principalmente de 2 etapas. Una que es la inspección propiamente, que se hace directamente en las granjas o en las fincas, en el terreno. La otra es el proceso de dictamen, que ocurre básicamente aquí en la oficina de Certimex por personal independiente de la gente que hace las inspecciones. Y nosotros hacemos la certificación principalmente para 3 programas. La certificación con base a las normas de Certimex, que son equivalentes a los reglamentos de la Unión Europea, certificación de productos orgánicos conforme al National Organic Program de Estados Unidos, el NOP, y la certificación para el programa HACCP de Japón. En la pantalla o en la diapositiva vamos a ir exponiendo los temas desde los antecedentes de la certificación. Básicamente esto inició por ahí de la década de los 80, cuando representantes de compradores de los Estados Unidos y de Europa principalmente vinieron a México y vinieron básicamente a ver que los productores en esos años de café trabajaban bajo un sistema de producción orgánica, y con base a esas visitas los compradores decidieron llevar los productos a Europa, y eso empezó con una relación de confianza del comprador al productor. Y más adelante, por ahí de los años 90, que empieza o entra en vigor el reglamento de la Unión Europea, este tipo de certificación o de verificación que hacían los compradores, digamos, pasó a segundo término, porque entró entonces el concepto de certificación de tercera parte, que es lo que exige la reglamentación de Europa, y es básicamente con las agencias de certificación. En 2002 en Estados Unidos entra en vigor el reglamento para productos orgánicos de ese país, y en este reglamento también se pide la certificación de tercera parte, que lo hacen agencias privadas, digamos, de alguna manera, o también agencias que tienen alguna relación con el gobierno, agencias estatales. Y en el 2003 entra en vigor el reglamento de Japón, el JAS, que cambió posteriormente en 2005, el cual exige que los productos que vayan como orgánicos a Japón, que quieran usar el sello HACCP, tengan también un sistema de inspección y certificación. Los productos y procesos que en este momento se están certificando a nivel mundial, vamos a poderle decir así, son básicamente productos agrícolas, diferentes productos derivados de cultivos, apicultura, productos pecuarios, carne,
huevo, leche, acuicultura, productos procesados, diferentes mermeladas, jugos o pan, diferentes productos que hay en el mercado, productos de recolección silvestre, que básicamente son en algunos casos frutos o plantas medicinales, y en México, por ejemplo, se tiene recolección de orégano o de productos como pitaya para hacer mermeladas. Textiles es un producto, o los productos que en estos momentos están tomando mucha fuerza en el mercado, básicamente por el algodón. Hay algodón orgánico, sobre todo en Perú, en África, en el Brasil, que están usando para hacer prendas de vestir, a raíz de que han descubierto, sobre todo en Europa, muchas personas que tienen alergias a textiles que llevan alto uso de agroquímicos. Entonces ahorita está teniendo mucha demanda el algodón orgánico y está tomando mucha fuerza esta línea. Productos de belleza, otro de los tipos de productos que están certificando, cremas, shampoos, lociones, y está en fuerte crecimiento esta línea también. Otra área que sobre todo en Europa, en Estados Unidos, hemos visto en los últimos 4 o 5 años son la cuestión de restaurantes. Se está certificando cartas de restaurantes con menús orgánicos o hechos con orgánicos, incluso hoteles que ofrecen servicios de este tipo. Eso es lo que se está certificando en estos momentos a nivel mundial. Bien, les comentaba que hay normas que tienen que vigilarse o inspeccionarse para ver que los productos orgánicos se están produciendo correctamente. Y estas normas hay, yo digo, dos tipos principales. Las normas gubernamentales, que tienen que ver con los gobiernos de los países o regiones en la cual se ha establecido esta normativa. Por ejemplo, la Unión Europea, que es un bloque de 25 países ahora, en el cual hay reglamentos como el 834 de 2007 y el 889 de 2008, en el cual se exige o se tienen los requisitos para la producción, procesamiento, etiquetado y comercialización de los productos orgánicos que se producen en Europa o en la Unión Europea, o bien los productos que se importan a la Unión Europea. En este caso, el reglamento para la importación de productos orgánicos en la Unión Europea específicamente es el 1235 de 2008, en el cual están los criterios que hay que cumplir si uno quiere exportar, digamos, productos de México a la Unión Europea, o bien los importadores en la Unión para comprar productos de otros países. En Estados Unidos está el reglamento NOP, que se publicó en octubre de 2002. Igual este reglamento es específico para el mercado de la Unión Europea, Unión Americana, y regula productos que se fabrican o se producen en la Unión Americana o productos que se exportan allá. Y hay otros reglamentos como los japoneses, ¿no? 1605, 1606, 1607 o 1608, que tienen que ver también para la producción de orgánicos para el Japón. Hay reglamentos como la ordenanza suiza, que es específica en Suiza, no abarca otros países, que si uno quiere exportar a Suiza tiene uno que checar ese reglamento, el cual es equivalente al reglamento de los reglamentos de la Unión Europea. Están reglamentos de otros países como el de Argentina, el de Costa Rica, que son países productores, vamos a llamarle así, básicamente, y los cuales son equivalentes a los reglamentos de Europa y de la Unión Americana, que le permite a estos países ser país tercero. ¿Qué significa ser país tercero? Significa que a nivel nacional se tiene una norma, un sistema nacional de control que vigila la producción, procesamiento y certificación de los productos orgánicos, y entonces como país, como se hace el registro en la Unión Europea y se tiene ventajas de que todos los productos que se hagan en el país orgánicos pueden venderse a la Unión Europea siguiendo los procedimientos que el país establece. En México, en ese tema, tenemos la Ley de Productos Orgánicos de febrero de 2006, y ahorita en este momento están en construcción los reglamentos. Está el reglamento de la ley, las normas para producción de orgánicos en México también está en construcción,
y ojalá que logremos el reconocimiento de México, un país tercero, que tendría bastantes ventajas para los productores mexicanos y todos los que estamos involucrados en estos temas. Hay otro tipo de normas que se llaman normas privadas o voluntarias, y estas normas básicamente son normas que partieron, digamos, de alguna manera, o tienen mayor semejanza con las normas de IFOAM. IFOAM es la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, en la cual están productores, procesadores, certificadores, muchos agrupados ahí, como la Organización de Orgánicos, digamos que no es gubernamental, es de la sociedad civil y tiene sus propias normas. Pero estas normas son voluntarias. Significa que si un producto está certificado con referencia a normas IFOAM o una certificadora está acreditada con el sistema de acreditación de IFOAM, se reconoce dentro del gremio de IFOAM, pero eso no es garantía de que el gobierno de la Unión Europea, digamos así, lo tome como válido. Lo toman como una referencia solamente, pero para que el gobierno de la Unión Europea tome como válido un certificado o un producto, obligatoriamente tenemos que estar certificados o acreditados conforme a los reglamentos de la Unión Europea, que son los obligatorios o gubernamentales. Conforme a las normas de IFOAM, hay diferentes normas, que básicamente son normas de las agencias, que ahí podemos ver las normas de Naturland, por ejemplo, las de BioSuisse, de Soil Association, de OSEA, de Bioland, de Alemania, Ecocer de Francia, que son normas privadas, pero no son reconocidas, digamos, de alguna manera por los gobiernos. Bien, en esta tabla voy a explicar las principales diferencias o semejanzas que existen entre los programas de orgánicos para la Unión Europea, para el NOP y para el HAS, o sea, para Europa, para Estados Unidos y Japón. Podemos ver en el primer rubro que se adelantó aquí una diapositiva, perdón. Aquí está. En el primer rubro nos pide que haya una capacitación para los responsables de la producción, clasificación de producto, etiquetado como producto orgánico. Este requisito es indispensable para el IAS. No lo exige tal cual el NOP de Estados Unidos o el de la Unión Europea. Sin embargo, para el HAS es indispensable que haya este primer paso. Es decir, los responsables de esas tres etapas tienen que estar capacitados en normas HAS para que empiece el proceso de certificación. Caso contrario, no lo toma como válido el HAS. Debe haber un plan de manejo para la producción orgánica. Este requisito lo exigen los tres reglamentos, el de NOP de Estados Unidos y de Japón. Sin embargo, el que más detalle pide de este plan es el NOP de Estados Unidos, y exige que haya un plan de manejo elaborado y revisado por la certificadora antes de ir al terreno, antes de hacer la inspección en campo. ¿Sí? Si no existe eso, también el NOP lo haría como inválida la inspección. El periodo de conversión. ¿Qué es el periodo de conversión? Es el proceso que pasa un producto o un cultivo de ser convencional a orgánico, y para el caso de la Unión Europea es muy clara y dice que tiene que ser 36 meses antes de la primera cosecha orgánica para cultivos perennes, como el café, el aguacate, mango, digamos los frutales en general, y 24 meses desde la primera siembra orgánica para el caso de los cultivos de ciclo anual, como el maíz, frijol, sorgo, amaranto, digamos, ¿no? En caso de Japón es lo mismo, el reglamento japonés especifica lo mismo. En caso de Estados Unidos, el NOP no lo toma como tal. El reglamento de Estados Unidos solamente dice que un producto puede ser certificado como orgánico si 3 años atrás se demuestra que no hubo productos prohibidos en su sistema de producción. Entonces no hace específico los meses que tiene que pasar un cultivo anual o perenne como los otros reglamentos. Reconocimiento retroactivo del periodo de conversión también es posible. Significa que si en este día empezamos a certificar, digamos, maíz, pero este maíz 3 años atrás no ha utilizado productos químicos, fertilizantes de síntesis química, plaguicidas, obviamente transgénicos, entonces en la Unión Europea hay algo que se llama reconocimiento retroactivo. Puede el productor documentar esos 3 años o 2 años antes de la primera siembra orgánica
que ha sido manejado conforme a las normas, pero la decisión de reconocimiento lo tiene al final la autoridad competente, que en este caso es la autoridad de la Unión Europea. La certificadora y el productor pueden dar elementos para que ese reconocimiento retroactivo sea efectivo, pero la última palabra lo tiene la autoridad. Eso ocurre para la Unión Europea básicamente. Para Haas eso no es posible. El Haas dice que tiene que ser de hoy a los 3 años, demostrar que hay un periodo de conversión hacia adelante, pero no hacia atrás. Producción paralela. La producción paralela significa que un productor tenga una parcela de frijol orgánico y una parcela de frijol convencional con agroquímicos. En el caso de la Unión Europea, para productos anuales no lo permite, para productos perennes sí, bajo un manejo o como requisito máximo 5 años a que todas las parcelas del cultivo perenne sea orgánica. En caso de NOP, sí permite la producción paralela o producción dividida se le llama, y en caso de Haas no lo permite. Zonas de amortiguamiento entre parcelas orgánicas y convencionales. Estas son obligatorias para los 3 programas. Significa que tiene que haber una clara separación de la parcela orgánica con las parcelas vecinas que no son orgánicas. Y ahí tiene que establecerse una zona de amortiguamiento. No hay una distancia para la zona, solamente pide que haya una clara separación de ambas unidades. Uso de semillas orgánicas. Para los 3 programas es obligatorio usar semilla orgánica, ¿sí? Hay otra opción de usar semillas no orgánicas, pero sin tratamiento de productos prohibidos. Eso lo permiten también las 3 normas, los 3 programas, como opción, siempre y cuando el productor demuestra que hizo los suficientes búsqueda de semilla en diferentes lugares, que por lo menos tiene que presentar 3 pruebas o 3 cartas de que buscó semilla orgánica para el cultivo que quiere producir y no lo halló. Entonces se abre la puerta de que use semilla no orgánica, pero sin tratamientos de productos prohibidos. Certificación de grupos de productores. ¿Qué ocurre en México? La mayoría de los productos orgánicos que están certificando en México son de pequeños productores, agrupados en cooperativas, en unión de ejidos, en diferentes figuras jurídicas. Los 3 programas de certificación, el de la Unión Europea, el NOP de Estados Unidos y el Haas de Japón, lo están permitiendo. Están aceptando que esa realidad existe. Sin embargo, textualmente en los reglamentos no está escrito. Han abierto algunas guías adicionales a los reglamentos oficiales, digamos así, como para evaluar estos sistemas de producción. Y en México, pues, el 90 o 95% de los productos son de pequeños productores organizados en diferentes figuras. Inspección anual. Las 3 normas exigen que haya una inspección anual en el terreno para evaluar las normas, ya sea para primera inspección o para renovación de la certificación. Eso es obligatorio en los 3 programas. Vigencia anual del certificado. Los certificados de productos orgánicos, tanto para la Unión Europea, para la Unión Europea tiene vigencia de 1 año, así lo establece el reglamento, y para el NOP de Estados Unidos y el Haas de Japón dice que se establece que el certificado tiene vigencia indefinida, pero con la condición de que se renueve el certificado con una inspección anual. Eso es para Haas y para Estados Unidos. Hay inspecciones no anunciadas o inspecciones sorpresa. Los 3 reglamentos exigen que la certificadora establezca un sistema de certificación no anunciada para sus operadores. En caso de Certimex, hemos establecido que el 10% de los proyectos que certificamos tendrían una inspección no anunciada al año. ¿Y eso cómo lo determinamos? Eso va a ser en función del resultado del comité de certificación, por denuncia de terceros o por algún esquema de evaluación de riesgo que tenemos en Certimex. Requisitos. Toma de muestras para análisis de laboratorio. Los 3 programas exigen que se tomen muestras para analizar el laboratorio, sobre todo residuos de pesticidas, de fertilizantes y de transgénicos, que es un tema muy importante la cuestión de transgénicos, porque al ser ahora en México siembras, digamos, aunque le dicen experimentales para transgénicos, están abriendo la posibilidad para maíz, de que haya maíz transgénico en diferentes lugares. Entonces eso va a reducir o va a poner mayor riesgo para los productos orgánicos, porque el polen del maíz transgénico fácilmente se puede pasar a una parcela de maíz orgánico, vamos a llamar así, y más grave aún, este polen puede ir
a cultivos de maíz o de soya o de diferentes productos transgénicos que hay, y puede contaminar la apicultura. En Alemania el año pasado salió un estudio en una revista que tomaron 20 frascos de muestra que había en los supermercados ya etiquetados como orgánicos. De esas 20 muestras que tomaron, analizaron y encontraron que en 13 muestras había residuos de polen transgénico, ¿sí? Entonces significa que la apicultura está en alto riesgo con los transgénicos, y puede ser que en un corto o mediano plazo esto ya no sea posible certificar por los residuos de polen transgénicos, sino se evita o se confinan las áreas de transgénicos como lo exige la ley de bioseguridad. Etiquetado del producto orgánico. Los tres reglamentos exigen que se etiqueten los productos orgánicos. En caso de la Unión Europea hay solamente la opción de etiquetar con orgánico, o sea, producto orgánico como tal. En caso de NOP permite que se etiquete 100% orgánico, y en caso de Japón no permite, igual que la Unión Europea. Es decir, que Estados Unidos solamente permite que un producto se etiquete como 100% orgánico. En caso de la Unión Europea y Japón, solo permite que se etiquete como orgánico. ¿Y cuál es el requisito? Que por lo menos el 95% de los ingredientes del producto sean orgánicos, entonces se puede etiquetar como tal. Hay una opción de etiquetar hecho como orgánico. Esto lo permite el NOP y el HAS. Ahora en el reglamento nuevo de la Unión Europea ya no se permite etiquetar hecho como orgánico. No está la opción en el reglamento. Solamente se puede etiquetar como orgánico. Transgénicos o sus derivados. No se permiten en ninguna de las normas. Están prohibidos los transgénicos, aunque en el reglamento nuevo de la Unión Europea hace una ventanita en el cual se puede contaminar un producto involuntariamente, digamos así. Hasta el 0.01% de transgénico puede ir en el producto, siempre y cuando se demuestre que fue una contaminación accidental, no una contaminación que el productor, digamos, estaba consciente de que estaba ocurriendo. Uso de sello orgánico obligatorio en la materia prima. Para la Unión Europea es obligatorio, para el NOP de Estados Unidos no es obligatorio etiquetar materia prima. Significa que si estamos exportando sacos, por ejemplo, de sorgo o de maíz a Estados Unidos orgánicos, puede llevar la etiqueta orgánica, el sello de USDA, orgánico en el saco, o no lo puede llevar, es voluntario. Pero en el caso de la Unión Europea sí exige que se tiene que etiquetar como tal. Y el de Japón también es obligatorio que se etiquete desde la materia prima. Certificados de venta o de transacción. Significa que si se exporta un lote, por ejemplo, de café a la Unión Europea, para cada lote de producto tiene que haber un certificado de venta o de transacción. Ese certificado, tiene que estar en el puerto de llegada del producto para que el comprador pueda retirar su carga como orgánica. Eso es obligatorio para la Unión Europea y para Japón. Para Estados Unidos no es obligatorio. Para Estados Unidos puede emitirse el certificado de venta o no. Siempre, eso depende mucho del comprador. Trazabilidad del producto orgánico, desde la cosecha, acopio, empaque, procesamiento y ventas. Es obligatorio para los 3 programas, que haya un sistema de identificación del producto desde la cosecha hasta, digamos, el importador en caso de los países exportadores, o en caso de supermercados, pues hasta el consumidor final. Resguardo de los registros resguardo de registros. Es obligatorio para los 3 programas tener registros resguardados. Para Estados Unidos es más exigente, que pide que los registros tengan 5 años por lo menos en la certificadora o en el operador. En la lámina estamos viendo un esquema, así, un resumen de los pasos que hay que seguir para la certificación. El productor tiene que conocer las normas, básicamente tiene que saber para qué mercado quiere vender. Si quiere un productor vender en el mercado mexicano o mercado nacional, por ejemplo, en nuestro caso, como no hay una reglamentación obligatoria o gubernamental para los orgánicos todavía, nosotros lo que hacemos es proveerle las normas de Certimex, que son las que trabajamos con equivalencia para la Unión Europea, y hacemos un contrato, hacemos unos costos de los servicios, y con base a eso se puede hacer la inspección en el campo. De los inspectores que tenemos acreditados en Certimex, mandamos uno que no tenga conflicto de intereses y que tenga la competencia técnica para evaluar. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar producción de miel que producción de café.
Entonces seleccionamos uno que tenga capacidad de evaluar o inspeccionar la miel y ese lo mandamos a inspeccionar ese producto. El inspector va al campo, hace su visita, verifica con base a los procedimientos de inspección que tiene la agencia, o en este caso los procedimientos de Certimex, inspecciona ya sea el productor en lo individual o a todo el grupo. Después hace un reporte en el cual narra sus hallazgos y lo envía a la oficina para su dictamen. El inspector por su cuenta propia no puede dictaminar un reporte. Eso es requisito de la guía ISO 65 que aplica a las agencias de certificación de productos orgánicos. En la oficina aquí en Certimex, nosotros con base a procedimientos también escritos y a formularios previamente diseñados para el dictamen, decidimos si un solicitante cumple por lo menos el 80% de los criterios y que ningún requisito mínimo está en riesgo, entonces se certifica. Y si no, se le hace una carta con condiciones para la siguiente inspección. ¿Qué es lo que revisa el inspector en campo? Desde la certificadora, sea Certimex o cualquier otra certificadora que trabaje en productos orgánicos, lo que debe hacer es un encargo o comisión, digamos, de inspección para el inspector, el cual va al lugar, revisa la producción, revisa, digamos, desde una visita, una reunión inicial con el productor para acordar la agenda, qué productores se van a visitar, qué documentos se van a realizar. Con base a eso, entonces, se hace el ajuste a la agenda de inspección y para caso de los productos para Estados Unidos, lo primero que tiene que checar es el plan de manejo. El plan de manejo que elaboró previamente la organización, que se debió haber autorizado por la agencia. Con base a eso, entonces, se hace el chequeo en el campo. En cultivos anuales o de ciclo corto, revisa el plan de rotación de prácticas agrícolas para el control de erosión y la biodiversidad que debe haber en la parcela orgánica, que es un requisito de las normas. Revisa los registros que demuestren las actividades que desarrolla en la producción o plantación, en el cultivo y los insumos aplicados. El productor tiene que tener una bitácora de qué actividades está haciendo en su cultivo y qué insumos está utilizando, además de las facturas de la compra de los insumos en caso que compre insumos, o bien de los registros que lleva para cuando elabora sus propios insumos. Eso lo checa el inspector, verifica las parcelas que componen la finca o la unidad de producción, hace un recorrido por todas las fincas para checar también la cuestión de los cultivos convencionales, vecinos, digamos así, y si hay zonas de amortiguamiento o no lo hay. Verifica que no pongan en riesgo estos cultivos convencionales a la producción orgánica. Se tiene que visitar el almacén de los insumos o de los productos que el agricultor orgánico tiene, la maquinaria y equipo que está utilizando. Por ejemplo, si un productor, vamos a llamarle de cacahuates, tiene cacahuates orgánicos, pero al mismo tiempo siembra maíz, que puede ser no orgánico en áreas separadas, tiene que checar que los equipos de aspersión que utiliza para el maíz orgánico, para el cacahuate orgánico, perdón, no se están utilizando para fumigar los maíces no orgánicos, porque si no habría un riesgo de mezcla de contaminación para el cultivo orgánico. La bitácora de control de ingresos y salidas de insumos, las semillas, visitas a los semilleros o registro de semillas para verificar que se están usando semillas orgánicas. La compra de insumos que ya mencionamos, planillas de trabajadores para checar la cuestión en cuestión de la bitácora de trabajo que corresponda con lo que los trabajadores están haciendo en los cultivos. En la comercialización, revisa la comercialización de la finca o el rancho. ¿Qué significa? Tiene que checar que los productos que el productor está vendiendo como orgánicos corresponde a los que se está cosechando en cuestión de volúmenes, porque no puede producir, vamos a llamar, 100 sacos de naranjas y vender 110, porque ahí habría una incongruencia en lo que está produciendo y lo que está vendiendo. En caso que haya subcontratación de terceros o de otros despachos, digamos, por ejemplo, que puede llevar la fumigación de los almacenes, hay que checar que esos despachos están haciendo el trabajo conforme a las normas. O en caso que renta un empaque para, digamos, envasar o clasificar los productos, mangos o naranjas,
porque el productor puede no tener su propio empaque, hay que checar en el empaque que está contratando que también está siguiendo la norma. Es lo que en resumen básicamente podríamos mencionar que está inspeccionando el inspector en el campo. Hay un tema muy importante que tenemos que mencionar para el caso de los grupos de pequeños productores, es algo que se llama sistema de control interno. Cada grupo de pequeño productor, en nuestro caso decimos desde 10 a 15 pequeños productores, pueden establecer un sistema de control interno. En este sistema de control interno, ¿qué significa? Que hay inspectores internos que verifican el 100% de los agricultores en el grupo. Hay grupos de hasta 1000 o hasta más de 2500 productores pequeños y establecen su sistema de control interno al 100%. Con ese sistema de control interno al 100% de la cooperativa, la certificadora toma una muestra, lo normal es del 10% de la cooperativa, y evalúa que el sistema de control interno es confiable y equivalente a lo que las normas o lo que la certificadora pide. Con base a ese sistema de control interno se pueden certificar a las asociaciones o grupos de pequeños productores. ¿Qué tiene que tener el sistema de control interno? Un coordinador o responsable del control interno que se dedique a organizar el control interno en la organización, inspectores internos que van a visitar a los productores, al 100% de sus productores, y esos inspectores tienen que saber de normas y de inspección orgánica para que puedan verificar y evaluar el cumplimiento de la norma. Hay un comité después de aprobación interna, el cual toma los cuestionarios o los reportes de los inspectores internos y sobre eso evalúa. Si un productor cumple la norma, lo pone en una lista de productores aprobados. Si ese un productor no cumple la norma, lo debería poner en una lista de productores sancionados, y eso es lo que somete a la evaluación de la agencia. Y con ese sistema, entonces la agencia va y toma su muestra para verificar que el control interno hizo el trabajo de manera equivalente a lo que la agencia pide, y así se podría certificar el 100% de los productores de la organización. Los inspectores internos, el coordinador de control interno, ¿qué tiene que hacer? Capacitar y seleccionar a los inspectores internos, elaborar y actualizar el cuestionario de inspección interna o ficha técnica, le llaman en algunas organizaciones, organizar y coordinar la ejecución de la inspección interna, coordinar el comité de aprobación interna. Las inspecciones internas tienen una característica: no lo puede hacer un inspector interno en donde tiene conflicto de intereses. Significa que tiene que haber cruce de información. Si hay un inspector interno de la comunidad A, ese inspector tendría que visitar la comunidad B, y el de B a la C y el de C a la D, y así se evita que haya conflicto de intereses en la inspección interna. El comité de aprobación interna evalúa las fichas, elabora la lista de productores orgánicos según los resultados y participa en la inspección externa para coordinar o apoyar al inspector de la agencia que va a hacer el trabajo en campo. Los inspectores, pues básicamente visitar o inspeccionar las parcelas en las comunidades de todos los productores de la organización. Bien, los documentos que debería tener un sistema de control interno para su personal tienen que ser constancias de capacitación sobre las normas de producción orgánica, declaración de confidencialidad, declaración de conflicto de intereses. Eso debe estar en los expedientes de los de control interno. En la página de Certimex, www.certimex.servicios-documentos.htm, ahí hay ejemplos de documentos de control interno, incluso un manual de cómo establecer un sistema de control interno en un grupo de pequeños productores. Bien, algunas conclusiones o consideraciones muy rápidas de lo que podemos mencionar de la certificación en México. Pensamos, y eso lo reportan los estudios que ha hecho sobre todo Chapingo, que la demanda de inspección y certificación de productos orgánicos en México la constituyen básicamente pequeños productores, en su mayoría indígenas, y que tienen de 2 a 3 hectáreas de terreno. Ese es el universo de la producción orgánica en México, la característica, ¿no?, de los productores en México. Más del 85% del volumen de productos orgánicos mexicanos se exportan principalmente a Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. Para dar certidumbre a los productores y consumidores mexicanos de productos orgánicos, es necesario y urgente tener el reglamento de la Ley de Productos Orgánicos y lineamientos para la producción orgánica. Tenemos una ley del 2006, pero no tenemos ahorita el reglamento, entonces no está operando la ley, y es urgente que haya estos documentos. Es necesario y urgente estructurar programas de incentivos para pagos de certificación e implementación de sistemas de control interno en organizaciones de pequeños productores.
es importante promover el desarrollo del mercado nacional, impulsar el desarrollo de más tianguis o tiendas o centros de venta en el mercado mexicano. Desarrollar la certificación participativa con equivalencia a la certificación orgánica de tercera parte. La certificación de productos orgánicos es una oportunidad de los productores de diferenciar su producto en el mercado y con ello encontrar mejores condiciones de venta, pero sobre todo garantizar el no uso de transgénicos, de productos de síntesis artificial, favorecer la conservación del suelo, la biodiversidad y garantizar también la salud del consumidor y el productor. La certificación de productos y procesos orgánicos tiene la responsabilidad de generar confianza y credibilidad al consumidor que adquiere los productos orgánicos, que están dispuestos a pagar un sobreprecio por la calidad de estos productos, lo cual redunda en un mejor ingreso para los productores. La certificación no es solamente tener una leyenda o sello en la etiqueta del producto en el cual se menciona la palabra orgánico o certificado orgánico, y detrás de ello no se tiene un proceso de inspección y certificación legalmente reconocido. Significa que la certificación debe cumplir con los siguientes principios básicos: imparcialidad, objetividad y competencia técnica. Son tres cosas importantes que considerar y cumplir. La tarea y compromiso moral de todos los productores y certificadores orgánicos está en respetar las normas y procedimientos de certificación para evitar engaños al consumidor. Bueno, eso es la presentación. Pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estamos para responderlos. Muchas gracias, Taurino, por la presentación. Ha habido varias preguntas del público. Sí. Y una se basa en ¿cuál es la diferencia entre rastreabilidad y trazabilidad? Okay. La gente que, digamos, publica de vez en cuando los requisitos para estos temas nos ha explicado que trazabilidad significa que podamos encontrar el origen de dónde vino el producto, como en sí podríamos decir desde qué productor viene determinado producto que estamos comprando en la tienda o en el supermercado. Eso podríamos mencionar trazabilidad. Y rastreabilidad significa más en términos del contenido del producto. Significa que si, por ejemplo, en una mermelada, en un jugo, encontramos algún contaminante, entonces tenemos que saber cuál fue el origen de ese contaminante o ese ingrediente que nos está causando algún problema. Eso podríamos mencionar como rastreabilidad. Va más allá del simple origen del producto, ¿no? Va más en el contenido del producto, la rastreabilidad. Para el caso de productos orgánicos, ambos temas se tienen que cuidar. Lo que está registrado en la norma es la trazabilidad. Sin embargo, si hubiera también algún problema con la trazabilidad, se puede encontrar algún ingrediente que estemos interesados en conocer. Bueno, la siguiente es de un productor. Dice, después de la presentación, ¿cuáles son los pasos básicos que tengo que hacer yo como productor para buscar una agencia? Okay. ¿O cómo elijo yo una agencia? Los criterios que podría considerar cualquier productor para seleccionar una agencia está en función del mercado que quiere, en el cual quiere poner sus productos orgánicos. Y en ese mercado, luego les mencionaba que hay tres principalmente, ¿no? El de la Unión Europea, el de Estados Unidos, el de Japón, el mexicano, obviamente, el mercado nacional. Y con base a eso, entonces, acercarse a una agencia que tenga la acreditación y reconocimiento para esos determinados mercados. En el caso de México, en México trabajan alrededor de 22 agencias y básicamente 21 son representaciones de agencias internacionales, digámosle así, que son de Europa, Estados Unidos, algunas de Centroamérica, Guatemala principalmente, y Certimex tiene en México las operaciones completas, desde la inspección hasta la certificación, y desde Certimex se puede certificar para mercado nacional, para Estados Unidos, para Canadá y para Europa y también para el Japón. Entonces, eso hay que saber primero, a dónde queremos llevar el producto
con base a eso podemos encontrar en internet prácticamente todas las agencias que trabajan en México. Creo que la Zagarpa tiene una publicación por allí, o FIRCO ahora está haciendo como un directorio de agencias, y ustedes pueden también solicitar a las agencias con base a la necesidad de certificación los costos, y a veces muchos productores eligen a una agencia no solamente por su reconocimiento, sino también por sus costos de servicios. Otra pregunta que nos están haciendo, por ejemplo, los costos de producción, o más bien de certificación, ¿no los pueden checar? Se pueden checar en la página de Certimex en caso de nosotros, o si tienen interés de certificar algún producto en particular, algún proceso, es cuestión de escribirnos un correo a certimex@certimexsc.com. Ese es el correo general de Certimex, y ahí podemos nosotros hacerle un presupuesto, ¿sí? Las tarifas están en la página web en general para productores, procesadores o comercializadores que desean los servicios. Otra pregunta que nos está llegando es: ¿hasta cuántos sellos puede tener un producto? Muy buena pregunta. Es en verdad a veces lamentable, pero hay productos que tienen 4 o 5 sellos, y entre más sellos tiene, más confunde al consumidor. Para productos orgánicos hay sellos, por ejemplo, para Estados Unidos el sello de USDA, ¿no? Para la Unión Europea el sello de la Unión Europea, y para Japón el sello japonés. 3 sellos en un solo concepto, que es orgánicos. Pero además, si le agregamos otros sellos como los privados, Naturland, Soil o BioSwiss, agrégale otros 3, ya van 6. Y bueno, no digamos de los de Fair Trade o Comercio Justo, ¿no? Que son otros sellos. Entonces son muchos sellos que hay, y a veces eso, en lugar de ayudar, confunde al consumidor. Entonces, si podemos ubicar un sello orgánico para el determinado mercado, con eso bastaría. Y en relación precisamente a lo que estás hablando ahorita, Taurino, es si yo voy a vender en México algún producto, más bien, si yo voy a comprar un producto orgánico, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo sé que un sello me garantiza o no? ¿Cuál es la seguridad que yo tengo de un sello? Lamentablemente en estos momentos en México, me duele decirlo, pero no hay una garantía oficial, digamos así, que pueda decir este sello o este sello es confiable y no. Cada agencia que trabaja en México es responsable de sus sellos. Yo podría ubicar, no sé, unos 4 o 5 sellos que están trabajando en México fuertemente, y obviamente el sello de Certimex es el que nosotros trabajamos y nos responsabilizamos de que es un buen sello y que hay detrás todo lo que acabamos de explicar, y el producto cumple con las normas de producción orgánica. Si hubiera ya una regla, una norma mexicana o norma nacional que pueda decirnos, o podamos nosotros ubicar los sellos que no son confiables, porque a lo mejor lo que hay que seleccionar son los que no son confiables, fácilmente podríamos, como consumidores, pues incluso denunciar a través de internet, a través de las oficinas de las agencias, lo que no está haciéndose correctamente. Ahora bien, eso fue por el lado de los consumidores. Nos está preguntando un productor que si él quisiera vender un producto como orgánico dentro de México, como lo comentas tú ahorita, no se tiene más bien no ha salido completamente la regulación mexicana. Por el momento, ¿qué sello podría utilizar para vender en México? ¿O con quién se...? México, bueno, tengo que decirlo, pero el sello que nosotros recomendaríamos para vender en el mercado nacional es el sello Certimex, porque tiene acreditación internacional, tiene reconocimiento en los mercados, y es un sello que se está cuidando que cumpla los requisitos de las normas, independientemente que no haya una norma mexicana, pero cumple con las reglamentaciones internacionales, y ahora afortunadamente varios productos lo están usando. Hay otros sellos, otras agencias que trabajan también en México y que son, digamos, de alguna manera serias, como conocemos el caso de IMO de Suiza, OCEA de Estados Unidos, Oregon Teal, que hemos conocido que básicamente trabajan bien, y bueno, los conocemos porque hemos tenido seres, ¿no? De Alemania tenemos convenios con ellos, y yo podría, digamos, hablar de ellos porque conozco que trabajan seriamente, ¿no?
Nos están preguntando cuál es una agencia de certificación, cómo fijan las cuotas para la certificación, y cuál es la más económica en la certificación. Las cuotas, cada agencia determina sus tarifas, digamos así. Es libre la agencia de determinar sus tarifas, no hay ninguna regulación a nivel de norma, pero en caso de las que conocemos, que trabajan en México y nosotros mismos, los fijamos en función de los costos para el inspector que va al campo, que va a hacer las inspecciones en el terreno, los costos obviamente del traslado, del hospedaje del inspector, si tiene que hospedarse allá, la alimentación, los costos del informe, tiene que elaborarnos un informe de inspección, los costos de la dictaminación de ese reporte en la oficina de Certimex, y los costos administrativos, vamos a llamarle así, que tienen que ver para el funcionamiento de la oficina. Entonces, todos esos conceptos nosotros los desglosamos en una propuesta de costos que le enviamos al productor antes de iniciar, digamos, la inspección, y ese productor lo revisa y nos dice, bueno, los costos son razonables, yo puedo pagarlos, entonces los autoriza y paga el costo para que el inspector vaya. Los más económicos yo pensaría, a lo mejor me equivoque, pero podrían checar las tarifas de las agencias que principalmente mencioné, que trabajan de manera seria, y podríamos ver que hay costos más o menos similares, aunque un poquito quizás abajo los costos de Certimex, porque tenemos operaciones completas aquí en México y trabajamos con personal mexicano. Eso podría yo mencionar tal vez, pero a lo mejor me equivoque. Pero si ustedes hacen comparaciones podrían encontrar ahí algún resultado. Y lo que estoy comentando de que a lo mejor somos los más económicos, nos han dicho los mismos productores. Varios productores en un momento dado están certificando con otros organismos, digamos, que trabajan en México, y a veces por los costos y los servicios que ofrece Certimex deciden pasar hacia nosotros, que lo cual nos favorece, ¿no? En relación a eso, Taurino, ¿a qué te refieres cuando hablan de operaciones completas dentro de México? Muy bien, es buena pregunta. Operaciones completas en México significa que la inspección y el dictamen de esa inspección se hacen en México. Eso no ocurre con las otras 21 agencias que les mencioné. Las agencias que trabajan en México tienen un representante de inspección aquí, pero el dictamen lo hacen en Alemania, o en Suiza, o en Estados Unidos, o en Guatemala, pero no hacen el dictamen en México. Lo único que hacen en México es la inspección. Y Certimex sí hace la inspección y el dictamen aquí en estas oficinas donde ahora estamos, digamos, exponiendo, transmitiendo. Hay personal que se dedica a la revisión de los informes y dictamina y emite una firma en el certificado aquí mismo en esta dirección, pero las otras agencias lo hacen en sus oficinas matrices, digámosle así, en la cual por regla tendrían que hacerlo allí, porque de lo contrario pues también sería ilegal de que hagan dictámenes o certificados en México cuando la oficina acreditada está en Italia o en Francia o en Alemania, ¿no? Entonces eso es lo que significa operación completa, que se hace la inspección y la certificación desde México. Ahora bien, otra persona nos está preguntando, dice, ¿por qué existe una cuota en base a la factura, en base a la producción facturada, y si todas las agencias hacen este cobro? Es cierto, hay agencias que cobran sobre la facturación, digamos, del producto que se vende, cobran un cierto porcentaje y eso se llama licencia de uso de sello o uso de sello solamente. No todas las agencias lo hacen, solo algunas que conozco lo facturan así. En caso de nosotros, en nuestro caso, no facturamos sobre factura de ventas. El costo que les desglosamos en su inspección es el costo total que pagan. No cobramos uso de sello, vamos a llamarle así. Algunas otras sí lo cobran, ¿no? Pero eso es política de cada agencia. Pues creo que se han acabado las preguntas, ya no hay más. Te agradecemos mucho, Taurino. Muchas gracias. Y bueno, espero que les haya servido de algo esta información que nos ha hecho el ingeniero Taurino. Para el día de mañana estaremos transmitiendo desde la Universidad de Chapingo producción de leche inocua en praderas. Nos va a hacer el favor el secretario técnico del rector, el doctor García Muñiz,
y la transmisión será de 12 a 1, entonces esperemos contar con su presencia, que lo estén sintonizando. Ya saben la dirección. Desgraciadamente la calidad del cañón nos salió medio azul la transmisión, entonces la página de Certimex es www.certimexsc.com. Si quieren más información ya se dirigen directamente con el ingeniero Taurino, y por lo pronto esto aquí termina. Nos vemos mañana y hasta luego. Okay, gracias, buenas tardes. Se ve algo, ¿no? ¿Y si había preguntas? ¿Te las argumentaste? No, sí. Sí.